Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Demasiados Libros. Mi nombre es Guido Lautaro Padín, estoy junto a Lucía Rodríguez y estamos muy, pero muy contentos de una nueva edición en la que vamos a hablar un poquito de poesía. Nos vamos a dar un lujo porque los lujos en vida, dice el refrán. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guido? Bueno, muy contenta de nuestra elección para este episodio. Venimos hablando de, podemos decir, distintas cosas, pero no nos habíamos metido juntos con la poesía. Así que, bueno, aclarar que es una aproximación, ¿no? No vamos a hacer grandes análisis, sino acercar algunas de nuestras lecturas. Y creo que también son lecturas que pueden ser puertas para quienes quizás no estén no sean tan lectores de poesía. Creo que algo de lo que vamos a charlar puede llegar a abrir algunas puertas a lectores de narrativa o de no ficción. Viste que siempre está la pregunta de por qué leer poesía, no la vamos a intentar responder acá porque quizás es para otro tipo de contenido, pero sí nos podemos acercar a esa otra cosa. Viste que a veces hablas con algunos lectores y te dicen, yo la poesía, la verdad, no la entiendo, no es para mí, no le doy una oportunidad, así que desde el entusiasmo y no tanto desde el conocimiento técnico, vamos a tratar de acercarle el género a esas personas que se sientan identificadas con eso y quienes ya sean lectores de poesía, creo que lo van a disfrutar entonces aún más. Quiero que arranques vos, porque trajiste un material súper interesante que puede servir como gran paraguas para conocer algunos de los y las autoras que vamos a abordar en este episodio. Así es, Guido, vos sabés que traje un clásico de la crítica literaria argentina y que trae justamente a poetas clásicas también ya de larga tradición, que se llama La doble voz de Alicia Genovese, Poetas Argentinas Contemporáneas. Este libro es realmente una joya en muchos sentidos. Alicia Genovese es poeta y ensayista, es profesora en letras por la UBA y durante la última dictadura cívico-militar vivió en Estados Unidos, donde, bueno, estudió y desarrolló posgrados de arte y literatura en la Universidad de Florida, y hacia fines de la dictadura, en los 90, vuelve a Argentina, y cuando vuelve, al principio de los 80, se encuentra con un momento muy distinto de la literatura de cuando se fue, ¿no? Encuentra una proliferación de autoras, de poetas, que están no solo escribiendo mucho, sino además trabajando el lenguaje de una manera muy diferente a otras generaciones de mujeres poetas. No es que antes no había poetas, sino que ella encuentra no solo una proliferación y una multiplicación de la producción, sino además voces muy particulares que ella, bueno, un poco trabaja desde el concepto de incluso lo extranjero, como si no pudiera encontrar un concepto que las aúne, porque el de generación queda insuficiente, el de decir que hacen poesía setentista también, si bien algunas de ellas han aparecido en algunas antologías, decir que son neobarrocas o que son objetivistas tampoco alcanza para nombrarlas. Entonces ella habla de este concepto de la doble voz, ¿no? Para hablar sobre ellas. Ellas son Irene Grus, Tamara Kamensain, Diana Velesi, María del Carmen Colombo y Mirta Rosenberg. Y este concepto de la doble voz implica una primera voz que ella dice que se teje en el discurso social hegemónico y que responde también a las exigencias de la crítica, o sea, es ahí donde se trabaja la cuestión formal, digamos, del entramado del texto, pero después está esta segunda voz donde están las marcas del sujeto, ¿no? Esas marcas en las que ser mujer y responder a los mandatos aparecen, vacilan, ¿no? Están ahí, ella dice, en una zona de vacilación intemperie, de carencia y tambaleo, de embosada o abierta reacción. Un lugar titubeante, el de esta identidad que no es una, sino posible y múltiple. Así que La doble voz de Alicia Genovese trajo en su momento, salió en el año 98, fue parte de una investigación, es un texto crítico, ¿no? De literatura crítica, pero tiene una estructura súper interesante porque
Si te copa el tema, si te copa la idea de conocer poetas y es una puerta de entrada, porque además tiene una selección de textos de estas 5 poetas por fuera del análisis que ella hace, entonces abre mucho a que también te quedes leyendo los poemas o elijas por dónde ir, ¿no? Si bien es un texto académico, es un texto súper agradable a la lectura y que también muestra un poco un momento porque creo que lo que trajo Alicia Genovese en esa etapa, estamos hablando del año 98 cuando salió este libro, fue enmarcar en un momento político, social del país, ella trabaja del 83 al 93, la posibilidad de encontrar la voz de poetas mujeres y además una lectura de género sobre esto, ¿no? Entonces ahí hay muchas dimensiones, muchas capas que en ese momento Alicia Genovese abrió una nueva manera de leer y además invitó a muchos lectores. Y eso es algo que al día de hoy se dice de ella, ¿no? Porque su libro se usa en muchas carreras, las fotocopias, ella dice en el prólogo, ¿no? Estas fotocopias interminables del libro. El libro se dejó de conseguir en un momento, por eso tuvo su reedición en el año 2015 y realmente para ella fue muy importante porque acercó a mucha gente a la poesía de estas grandes poetas argentinas. Sí, que hoy son instituciones en la poesía argentina, ¿no? Algunos de esos nombres. Todos esos nombres, digo, pero hoy, por ejemplo, resuena el nombre de Diana Velesi con mucha fuerza. Y me quedé pensando en esto de, obviamente, al ser un trabajo de crítica literaria, es lo que exige, ¿no? La creación de una hipótesis, de una teoría para mirar lo que está pasando alrededor. Pero qué interesante esto de tomar un periodo específico post-dictadura donde siempre se habla, ¿no? Como todo lo que pasa del 83 hacia adelante es como el renacer de la música post-dictadura, cuáles son los temas, el cine lo mismo, y en este caso en particular, ¿qué pasa con una serie de mujeres que están escribiendo y sobre qué temas escriben? Y me parece interesante esto de desligarlos de, bueno, es una agenda setentista, o sea, están dentro de una agenda setentista, están dentro de una agenda feminista, están hablando del espacio privado y el espacio público, de qué están hablando estas mujeres, y me parece que sienta también, de alguna manera, las bases sobre las que después probablemente hayan escrito muchas otras poetas de la generación del 90 que también fue muy importante para la poesía argentina, ¿no? Esas generaciones jóvenes. Totalmente. Vos sabés que es interesante esto que decís, porque no es solo los temas, sino desde dónde, o sea, desde esa subjetividad, ¿no? Eso es como lo que tiene para mí eso que ella puede aportar desde una lectura de género. No son solo las cosas que se dicen, sino desde dónde se dicen. Creo que ahí hay como mucho valor y una lectura muy, muy fina, muy, muy, muy aguda de ella para encontrar en cada una, además, esa decisión de esos nombres es desde la singularidad y no desde lo que tienen en común, ¿no? Lo que Ujú, tienen en común es su extrañeza, ¿no? Y ujú. su falta de espacio compartido para entendiendo la literatura como un territorio. Algunas cosas que están buenas que tienen que ver con eso es, bueno, los modos de resignificación del espacio doméstico que suceden en Irene Grus y en Tamara Kamensain, el jardín entendido como frontera entre lo público y lo privado y como lugar de creación poética que transcurre en la obra de Diana Velesi, la apropiación de tradiciones marcadamente androcéntricas como el tango o el género gauchesco en Colombo, y el cuidado formal y el distanciamiento que proponen un modo de hacer poesía alejado del sentimentalismo. En el caso de Rosenberg, son algunas de las cosas que apunta Alicia Genovese. Y yo la verdad que me muero de ganas de leerte un montón de este libro, Por eh, favor. Un poco yo porque te quería preguntar sobre eso, como sí. cuáles de estas autoras eran tus preferidas y por Ay, qué. una manija me da, mira, yo soy muy fan de las primeras 3 que aparecen en el libro, y también por una cuestión de tiempo solo elegí eso, y de hecho no sé si puedo leer todo eso, pero me parece muy interesante lo que plantea sobre Irene Grus, sobre Tamara Kamensain y sobre Diana Velesi, porque bueno, son perfiles muy, muy diferentes
y traza ahí como algunas caracterizaciones muy, muy zarpadas de ellas, pero también me gusta lo que plantea Alicia Genovese en la nota con la que arranca el libro, como para también volver sobre esta idea de cómo ella decide cambiar el tema de su tesis e ir con esto. Y dice, este libro comienza con un regreso y un embarazo. A fines de 1989 volví a la Argentina después de haber residido 5 años en Estados Unidos. Traía avanzada parte de una investigación y un proyecto de tesis como para sentarme, según mi panza lo permitiese, y ponerme a escribir. Pero me puse a leer, dice Ujú. Alicia. No salí indemne de esa lectura. Y justamente recuerda que tenía sobre su escritorio Heroica de Diana Velesi, Madame de Mirta Rosenberg, Vida de Living de Tamara Kamenstein, y había conseguido La Casa Grande, que es el libro anterior de Tamara Kamenstein, anterior a Vida de Living. Empezaba a escuchar en las lecturas públicas poemas de lo que después sería La Muda Encarnación de María del Carmen Colombo, El Jardín de Velesi, La Calma de Irene Gruz. Recibir toda esa poesía de golpe me abrió una posibilidad de verla mientras estaba inmersa en ese proceso de contraste cultural y de cantación que significa el regreso. Ese lugar incierto que habita quien regresa, ni de este lado ni de aquel, me ubicó, creo, a una distancia como para poder sentirme abiertamente sorprendida. Una idea me daba vueltas. Este material es tan valioso como piedras preciosas y nadie parece decirlo o saberlo. Bueno, ahí esa extranjería de ella la habilitó a ver lo particular de esta escena que se estaba gestando. Eso también es muy, muy lindo de ver ya con toda esta distancia, estos años y también mucha producción crítica, literaria, pero creo que este libro es una joyita por eso, porque nos trae y nos devuelve a estas autoras y a los comienzos de quienes intentaron instalar y decir esto que dice ella, como, che, ¿ustedes vieron lo que son estas minas? Buenísimo el fragmento porque es súper clara la operación de o la doble operación, como la extranjería, el volver y el choque cultural o sí, o el readaptamiento cultural, y al mismo tiempo el redescubrimiento de lo propio, ¿no? Y la visibilización, y ponerle nombre, y nombrarlo y hacerlo visible. Está buenísimo el fragmento, me parece que es muy representativo del trabajo en general de Alicia en este libro, pero me gustaría también que leas algún poema, por supuesto. Bien, sí, voy a leer algunos. Bueno, también contar eso, que en su momento la presentación del libro habló María Moreno, todas las autoras que aparecen leyeron sus grandes éxitos, ¿no? Que son como algunos de los que yo también voy a leer acá. Y entre ellos hay un poema de Irene Gruz, que es como uno de los más conocidos, pero me parece que sigue estando muy en boga, que se llama Mientras tanto, del año 87 y dice, yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, se escondió, sufrió. Hubo golpes y ahora no están. No porque sí, y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba y la persiana a oscuras. Mm, buenísima. Impresionante. Y sobre Tamara Kamenstein, me parece que está muy, muy interesante lo que ella trae a colación de sus dos libros, La Casa Grande y Vida de Living. La Casa Grande lo escribió ya exiliada en México en el año 77. Ambos parten del ámbito privado, un poco vos lo traías hace un ratito, ¿no? Esto de qué pasa entre lo privado y lo público, la mujer en ese lugar, como moviéndose, cómo se puede mover. Y la Casa Grande remite a la casa de los ancestros, inmigrantes judíos, y es el país propio al que se regresa. Es la casa familiar, ¿no? La Casa Grande. Estando en México, pensar en esa casa que ya no está. Y Vida de Living tiene que ver más con la casa propia, con volver del exilio y con el doble sentido de living, ¿no? Porque es ese espacio en común pero también es el espacio de los vivos, ¿no? The living, ¿no? En Ujú. inglés. Y ahí también una cuestión muy, muy potente vinculada a la dictadura, a los amigos muertos, a los amigos asesinados, y cómo también puede ser un espacio para invocar e invitar a esos muertos también, ¿no? Que formen
parte de la casa de uno. Así que Tamara Kamenstein va por ahí. La ubica en un muy vinculada al neobarroco, en este caso un barroco con brillos de la casa, se llama el capítulo, Tamara Kamenstein, como para pensarlo. Y a Irene Grus, su capítulo se llama El discurso masculino como obstáculo, Irene Grus, que también está buenísimo. Y bueno, y para cerrar, porque no la quiero hacer tan larga, para cerrar, un A lugar, mí me gusta que transmitas la pasión por las poetas. Es tu misión en este podcast. no sé si se transmite la pasión o si soy la pesada de las No, poetas. para nada, para nada. La pesada de la poesía, dijo María Moreno. Un lugar celebratorio para la escritura es sobre Diana Velesi. Bueno, Diana Velesi es un caso increíble, es una poeta viva, eso también es algo a destacar. Diana Velesi vive en Zavalla, acá en Santa Fe, a unos kilómetros, con sus perros, y es un personaje increíble, además de ser una poeta maravillosa. Entre el año 69 y el 75, Diana Velesi recorrió Latinoamérica a pie y realmente ese viaje fue transformador para ella. Vivió después casi 2 años en Estados Unidos y conoció a las poetas norteamericanas del momento. Y en el 84 publicó traducciones de una antología de poetas norteamericanas que se llama Contéstame, baila mi danza, que incluye a nombres que hoy en día son fundamentales para pensar la poesía norteamericana. Estamos hablando de Adrienne Rich, de Dennis Levertov, de June Jordan. Fue muy importante lo que hizo Diana Velesi, además de su propia obra y de lo que le posibilitó a ella conocer tanto territorio y a tantas personas, ¿no? Tantos paisajes, diría Agnes Varda. En relación a su vínculo con Norteamérica, hace poquito Rara Avis publicó una correspondencia que ella mantuvo durante muchos años con Úrsula K. Le Guin en idioma original y traducida, así que está súper interesante para ir a buscarla también como un anexo a su obra y a su vida, que es sumamente interesante. Sumamente interesante. Y bueno, también ahí Elisa Genovese se ocupa de ella y tiene unos poemas preciosos. Si te parece, para cerrar este momento, elijo un poema de ella y pasamos a tu elección. Dale. Más bella o más plena esta rosa de mayo, última en el bastión previo a las heladas. Así me veo, rojo aduraznado, cuajada en el aire, como una dama que celebra el final. Este es un poema cortito de El Jardín, que es un libro precioso. También se pueden conseguir su poesía completa, que tiene un nombre increíble, que es Tener lo que se tiene, para decir, bueno, ¿cómo no te va a gustar la poesía? Me encantó ese cierre. Me encantó ese cierre. Bueno, Contame, Guido, ¿qué tenés para nosotros? de mi lado, yo soy bastante más amateur que vos, entusiasta también, pero leo de manera mucho más esporádica. Y precisamente por eso, porque leo de manera más esporádica, cuando tengo ganas de leer poesía, trato de ir tras un autor y meterme un poco de lleno en su obra y entender por qué fue un poeta o una poeta importante. Y para eso me sirven mucho las obras completas o la poesía reunida que publican algunas editoriales. En este caso traje la de Emma Barrandegui, que se llama Pescar por fin tu corazón inquieto, que es el último verso de un poema muy hermoso que está dentro de este libro y que publicó Caballo Negro. Hemos mencionado a Caballo Negro en otra oportunidad en este podcast y es una editorial que a mí me gusta mucho porque tiene una colección específica para recuperar estas obras completas, a veces de cuentos, a veces de narrativa, a veces de poesía, pero que, como decía recién, sirve mucho porque te da una especie de panorama total del arco autoral de un escritor. Es decir, uno puede entender cuáles fueron las diferentes temáticas que atravesaron su obra, sus diferentes intereses, si hubo exilio, cómo es exilio, que en Argentina es bastante común, ¿no? Recién comentamos algunos casos, tanto interior como exterior. ¿Qué pasó con esa obra durante esos años? ¿Qué pasa al regreso también? ¿Cuáles son los cambios
además estilísticos, los cambios en las formas. Por eso tenía ganas de traerte este de Emma Barrandegui, no solamente para comentar un poco de su obra, sino también para contarte cuál es mi experiencia con este tipo de obras completas o de obras reunidas que me permiten este perfil general de un autor. Entonces me meto un poco de lleno ahí. No soy tanto de los libritos chiquitos de poesía, que yo sé que vos sí. Vos tenés, como se dice en Poeta chileno de Alejandro Zambra, que las bibliotecas de los lectores de poesía tienen estos lomos chiquititos y así acumulados, Los lomitos, de sí. lomitos y en gran cantidad. Bueno, a mí no me pasa tanto eso, yo soy más de, evidentemente estoy haciendo análisis porque en un episodio anterior dije que estoy con los libros Sos de los gigantes, mamotretos. con los mamotretos. Bueno, me estoy Guido, redescubriendo. te quería hacer un comentario sobre lo que decís también de las obras completas y de editoriales como Caballo Negro, que además es interesante cuando esas obras completas están al cuidado de un autor, una autora, un editor, o un compilador, ¿no? Que además de cuidar, ¿no? De estar realmente al cuidado, ofrece una clave de lectura y ofrece información que a uno como lector también lo ayuda a conocer a esa obra a la que se va a adentrar, a sumergir en este sentido, ¿no? Me parece que en esa clave está buenísimo saber que, bueno, que una obra completa no es solamente el acopio de la obra de un autor o una autora, sino que además incluye muchas veces eso, trabajo de crítica literaria, ofrece distintas claves de lectura o una clave de lectura y nos cuenta además sobre la vida de ese autor o autora. Exactamente, muchas veces incluye rescate también, ¿no? Ir a buscar cosas que por ahí están inéditas, que no se publicaron en ningún lado y que tiene valor traerlas, y que para traerlas obviamente hay que hacer un trabajo editorial de darle sentido al por qué esos poemas se publican y otros no, que muchas veces también eso implica trabajar con el entorno, con el contexto, con los herederos de esa Sí, obra y entender qué se hace respecto a esos textos inéditos y darle un sentido. Está muy bueno lo que decís y muchas veces también implica la compilación, implica selección, que es dejar cosas afuera y entender por qué una cosa va a tener valor o va a ser más representativa de ese autor o no, es una decisión muchas veces pesada, que no me ¿no? gustaría tomar. Que a mí tampoco me gustaría tomar y por suerte hay personas que lo hacen por uno. Vamos a hablar entonces de Emma Barrandegui. Voy a decir algunos datos de su bio y después cuento de qué se trata esta obra completa. Emma nació en 1914 en Gualeguay, en Entre Ríos. Estudió idiomas y también se recibió de maestra, pero nunca ejerció la docencia. Y en el año 1937, tenía 23 años, se fue a vivir a Buenos Aires. Lo hizo después de publicar su primer libro, que es un libro muy artesanal, con una tirada muy chiquita, creo que tuvo algo así como 56 ejemplares en distribución. Ella era entonces una poeta muy joven y durante muchos años dejó de publicar porque se fue a Buenos Aires y ahí se desempeñó como administrativa y también secretaria privada de Salvadora Medina Honrubia, que fue una militante anarquista, feminista y dramaturga con quien ya ella venía teniendo correspondencia desde antes. Y estos dos datos son bastante importantes. Primero, porque es una poeta del interior que se fue a vivir y trabajó durante muchos años en Buenos Aires, porque durante muchos de esos años ella no va a publicar, pero sí va a mantener un ritmo de escritura bastante continuo, y por su contacto muy cercano con la militancia feminista y anarquista, con la que ella ya tenía vínculo durante sus años de juventud en la provincia de Entre Ríos. Militó, por ejemplo, con Juan el Ortiz, ¿no? Es un dato muy interesante de su biografía. Y se dice de ella que fue una de las primeras poetas en hablar abiertamente sobre la homosexualidad, que era algo bastante raro para las mujeres de su época. Mantuvo ella romances con hombres y con mujeres, y hay algo de esa intensidad erótica que también se va a ver reflejada en su obra. Entonces, acá hay algunos datos y algunas claves de lectura que por supuesto aparecen en el prólogo, que como muy bien decís, nos sirve en este tipo de libros para entender qué es lo que nos vamos a encontrar después en esas diferentes etapas. Hay cuatro grandes momentos de su obra. El primer momento, entonces te decía, son estos poemas de juventud que ella publica en el año 36. Son poemas
de mucho carácter, son poemas de izquierda, casi panfletarios algunos, que yo cuando los leía quedaba medio como de cara, decía: Mirá la personalidad, ¿no?". Y algunos están, por ejemplo, dedicados a Lenin. Y el destinatario de estos poemas es la clase obrera, es el proletariado, es el campesino, ¿no? Que está luchando por la tierra o porque tienen la particularidad de estar escritos con cierta distancia intelectual de Mm. izquierda, que deberían estar luchando por la tierra y que no lo hacen, ¿no? Y es como, avíspense, despiértense. Yo a una muchacha de cortos años les estoy diciendo que tienen que ir a luchar contra la patronal. Ella, con el paso de los años, renegó un poquito de algunos de esos poemas y Como todos renegamos con los poemas de la juventud. exacto, exacto. Y sobre Están todo para cuando eso. cuando es un registro de ese tipo. Mira, te voy a leer uno, te voy a leer una parte, ¿no? Porque es bastante largo, pero se llama La Descharada. Dice: "Ha llovido y los surcos están llenos de barro. ¿Acaso es eso obstáculo para el deschalador? Allá va entre las plantas abriendo cada choclo y no hay sol y no hay barro que le atajen. Hay que llenar las bolsas con espigas". Y sigue, ¿no? Y sigue describiendo. Dice: "Y lo saben las manos de los trabajadores cuando no son vaquianas y sufren rajaduras y sufren llagas y sufren desgarrones. Manos torcidas, callosas, sangrantes. Aseos puños recios", la expresión. Y termina, hago un salto también, dice: "La humita envuelta en chala es plato criollo y es originalidad para el almuerzo de los burgueses. Pero esta otra chala que se arranca raja las manos de los hombres. Deschalador, ¿le importa eso a tu patrón? Manos torcidas, callosas, sangrantes. Tenéis que haceros puños recios". Ese es el tono de esos primeros poemas. Después tiene una segunda, Bravísima, Emma. bravísima, imagínate. Después hay una segunda etapa marcada por la publicación de un libro que se llama Las Puertas, publicada en el año 64, donde hay un registro muchísimo más maduro, donde ya ella empieza a hablar del cuerpo, del encuentro de los cuerpos. Hay poemas que son como muy táctiles, por decirlo de alguna manera. También aparece el espacio interior. Hay un poema muy interesante sobre una ama de casa y la visión que tiene sobre el mundo. Y ya se imaginarán que bastante contestataria y para nada tradicional, pero nunca desprendiéndose de esta mirada sobre los trabajadores. Y acá me detengo en otro poema que lo explica bastante bien. Este poema lleva de título Un hombre y es el que en su último verso da título a la totalidad del libro. Dice: "Las costas verdes, los arandizales, el mostrador donde acodabas tus hazañas, aquellas suelas y el martillo curvo, las pieles de las nutrias, la manta testimonio de esa fiebre que trajiste del norte, el machete triunfal sobre las pajas", otra vez, ¿no? El hombre contra la naturaleza trabajando a destajo, las redes viejas junto a tus polémicas, la canoa prestada y los anzuelos. Hago un salto y hacia el final dice: "En el agua tenías que morir, no hay que asombrarse, tendiendo redes en la noche para pescar por fin tu corazón inquieto", que es un título del libro absolutamente perfecto. Etapa 3 que describe el libro, una etapa más vinculada a me estoy encontrando con la vejez, el cuerpo deja de funcionar o funciona distinto y no hay nada que yo pueda hacer para frenarlo, miro el pasado con nostalgia, y una etapa 4 donde hay una especie de revitalización de esa energía vital, valga la redundancia, y donde aparecen algunos poemas de corte erótico, ¿no? Y homoerótico, sobre todo, porque ella habla más explícitamente de su homosexualidad y de el enamoramiento hacia ciertas mujeres. Lo cual lo vuelve un perfil, digo, cuando vos lees todo el libro, pasás de los poemas políticos a los poemas eróticos en un arco narrativo absolutamente increíble que a mí me hicieron enganchar muchísimo con su obra. Emma escribió otro libro que le fue muy bien, que es narrativo, es una especie de ensayo, novela medio autobiográfica que se publicó en el 2002, que se llama Habitaciones. También aparece ahí la figura de María Moreno, que la mencionamos antes, la mencionaste vos, porque ella fue quien
facilitó la publicación de ese libro en una colección. Y a partir de eso hay como un redescubrimiento de su obra, porque es un libro donde también se expone mucho de lo íntimo, ¿no? De esta cuestión medio autobiográfica de ella, que dicen las críticas que abren este libro, genera una nueva mirada sobre su obra y un redescubrimiento de su sensibilidad poética y de sus grandes temas también. Así que Pescar por fin tu corazón inquieto, publicado por Caballo Negro, ¿En qué año falleció Guido? falleció en el año 2006, si mal no recuerdo. Déjame que lo miro acá. 2006. Y falleció, volvió a su ciudad natal Ujú. y falleció dando, no sé si son talleres, pero sí dando asistencia y acompañamiento a muchos poetas jóvenes, que también me parece que es súper interesante como esa vuelta, ahora que estamos a full con la Odisea en los cines por estos días, esa vuelta a casa, ese camino del héroe, esa vuelta a casa y seguir con esa vocación de enseñar a otros y de transmitir a otros la poesía. Si bien es Y otra generación, pensaba en Juana Vignosi y Novísimos, que fue ese libro también que un poco retrata, pensando en esta tercera etapa, ¿no? De Emma, de esos poemas de vieja, digamos, y cómo ahí aparece esa voz que rememora y para también no terminar este episodio sin decir Juana Vignosi, Juana Vignosi, Juana Vignosi. así es. Habría que también dedicarle, bueno, no podemos porque mirá, ya cuántos minutos vamos grabando. No, ¿Y ya está. y qué nos pasó en la producción de este capítulo? Vamos a confesarlo, todo empezó a crecer de una manera absolutamente desbordante. Por ahí podremos, este podría ser el capítulo cero de un podcast paralelo de poesía, Es el donde yo voy a spin-off. asistir, sí, claro, es un spin-off. Yo voy a asistir como aprendiz, pero la verdad que diste cátedra. Yo te quiero escuchar hablar mucho más sobre poesía. No, pasa que realmente, no sé de qué otra cosa vamos a hablar, porque ya vamos un tiempo largo y tenemos varias cosas más para contar, pero creo que hay algo de este entusiasmo que para mí genera la poesía cuando uno empieza a leerla, que es que tiene que ver con el desborde y que tiene que ver con la emoción, con la búsqueda de la emoción. Mucha gente que cree que se acerca a la literatura para entender algo, es ahí donde está el error del lector. No hay Mm, nada que entender. Uno está buscando un poco la emoción o incluso el uso del lenguaje al servicio de eso que parece que no se puede decir y o que solo lo puede decir la poesía de esa manera. Hay una cita muy cortita que tiene que ver con el objetivismo, pero que quiero traer como para responder eso de por qué la poesía, ¿no? Que es de una entrevista a Daniel García Helder, que fue parte del Diario de Poesía, que es una publicación histórica de nuestro país, que se encontraba en los kioscos cada 3 meses. Vos ibas mm. y te llevabas el Diario de Poesía y ahí estaban todos los poetas contemporáneos sacando sus trabajos. Daniel García Helder es parte de la editorial municipal de acá de Rosario y esa publicación es histórica. Y en una nota muy larga sobre neobarroco y la oposición al objetivismo, él decía que la idea era justamente imaginar una poesía sin heroísmos del lenguaje, pero arriesgada en su tarea de lograr algún tipo de belleza mediante la precisión lo breve o bien lo necesariamente extenso, la fácil o difícil claridad, rasgos que de manera explícita o implícita censura el neobarroco, hablaba del neobarroco, pero creo que hay algo ahí del deseo de emocionar sin exaltar ni enternecer, es decir, procurar para uno mismo y para el lector una percepción emotiva del mundo. Algo del corazón de esta frase de Daniel García Helder creo que puede ser una de las respuestas de por qué leer poesía. Dice un poema de un autor que creo que vamos a comentar en este capítulo, pero no lo vamos a hacer, Vicente Luis, que es la poesía, en teoría, la única ciencia que se ocupa del problema. Yo creo que podemos ir cerrando para dejar a los oyentes con ganas de más, quizás de otro Bueno, episodio de poesía. ¿Te parece? ¿Te gusta la dale, idea? Como me dejamos la parece puerta bien. abierta. Y podemos cerrar ambos con una lectura cada uno. ¿Estás para eso? Me pone nerviosa porque tengo 15 libros acá arriba. Tenés tiempo para Pero elegir. sí, 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 vamos, vamos. Yo quiero leer este que refiere a este periodo de
la mirada sobre la vejez, que a mí es un tema que en los poemas en general me gusta mucho, el del paso del tiempo. Creo que la poesía en sí es un género que puede registrar con mucha sensibilidad y precisión y emotividad, una palabra que trajiste vos recién, el paso del tiempo como no lo pueden hacer muchas otras artes, o por lo menos para mí, una opinión sumamente personal. Dice Emma en este poema que se llama Edad. Me inclino hacia tu almohada por la noche para decirte hasta mañana. Te inclinas hacia mi cama cuando amanece para decirme hasta la noche. Envejecemos y nos tragamos las palabras, tan gastadas, tan vacías y tan inútiles. El recuerdo maldito y el encono son los mapas conocidos donde el desprecio planta sus banderitas amarillas. Los jóvenes sonríen y se despiden con gestos feroces de nuestra lamentable actitud comprensiva hacia las bellas criaturas solitarias. Y sin embargo, hemos sido tan buenos y sensibles. El paso del tiempo también y el desgaste en los vínculos. Me parece una imagen Precioso. absolutamente preciosa. Yo me voy a despedir con un poema de Tamara Kamenstein, de Vida de Living. No tiene título, es solo número 2. Y dice: Anochecer de un día agitado. Hasta aquí llegamos. La sala ahora disemina su acústica en casa, como una madre maestra del horror que en larga duración imprimiera aquello que termina. Nos acolcha espeso lo que es nuestro, propiedad privada de la escucha, para dos esposos clavados muyendo los sillones. Ese par que, hundido en los resortes del tiempo, soportó el peso de los amigos muertos viviendo aquí, en el living de esta charla. Ya no están, pero evocarlos, ¿te acordás lo que decía? Llena un libro de citas, colma de risa este momento. Contagioso es escribir para ellos en un trance de alegría espiritista. Hermoso. Y de alguna manera dos poemas que conversan entre sí. Ujú. Y eso no estuvo producido. Eso es la magia de la poesía. Con ese concepto, con esa idea, cerramos el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Lu. Es hermoso escucharte hablar sobre poesía. Sin duda habrán otras oportunidades. Yo creo que sí. Y gracias por el entusiasmo que transmitís. Gracias a vos, Guido, por dejarme ponerme pesada con la poesía. A vos, un placer. Será hasta la próxima.